días. Mi labor profesional se ha desarrollado en estas tres instituciones, la Universidad de Antioquia, el Hospital San Vicente de Paúl y el Instituto Neurológico de Antioquia. En estas tres instituciones he encontrado maestros, grandes profesores, amigos, compañeros, colegas, residentes que en cierta medida han aportado a mi crecimiento y al desarrollo de esta técnica en el manejo de los pacientes con epilepsia refractaria. Desde el punto de vista epilepsia refractaria, tenemos que tener en cuenta a qué población estamos enfrentando. Aunque la epilepsia es tal vez la segunda causa en morbilidad en la consulta neurológica, siendo la primera la cefalea, con una incidencia y una prevalencia cercana al 1%, el común de nuestros pacientes son pacientes que desde el punto de vista social, educativo, sentimental, tienen cierto grado de retraso. Usualmente los pacientes que tienen epilepsia refractaria nunca logran obtener un nivel superior de educación. Usualmente están desempleados, están más que todo vinculados al sistema de salud en el sistema cisbenizado. Tienen gran morbilidad desde el punto de vista por su patología de base, que los lleva a presentar traumas frecuentes, además de los índices de mortalidad que tienen ellos de por sí al presentar complicaciones tan severas como es un estatus convulsivo con una gran mortalidad y la muerte súbita que en ocasiones ocurre en este tipo de pacientes. Y el efecto de la epilepsia, como saben ustedes perfectamente, lleva al deterioro del desarrollo cognitivo en muchos de estos pacientes. Todo esto que acabo de referir tienen sus referencias bibliográficas, sus estudios completamente solidificados, pero hay que tener en cuenta que estamos tratando ante pacientes que de por sí tienen una mala calidad de vida, que llevan a un gran consumo de recursos desde el punto de vista médico y desde el punto de vista costo de salud por los medicamentos que se utilizan y que usualmente no se alcanza a tener control de este tipo de pacientes, y por la mortalidad que ya refería anteriormente relacionado con la patología y con otros tipos de alteraciones que pueden presentar ellos en su vida, como son las muertes súbitas, muchas veces relacionados a los pacientes que hacen bradicardias severas cuando hacen extensión de esa actividad eléctrica normal a sitios donde hay bastante y marcada representación autonómica, como es las áreas cercanas al hipocampo. Es claro que desde el punto de vista medicamentos, lo podemos dividir en dos grandes grupos, las drogas de primera generación y las drogas de segunda generación, con un gran desarrollo desde el punto de vista farmacológico en las últimas 2 décadas, en los cuales esta generación de drogas no ha logrado tener un efecto sustantivo o estadísticamente significativo en el control de la epilepsia, pero sí en la disminución de los efectos colaterales. Las drogas de primera generación se notaban que tenían un marcado efecto en la inducción enzimática o en la inhibición enzimática de ellos. Por lo tanto, presentaban bastantes reacciones colaterales y a veces cuadros de intoxicación. Lo que diferencia las drogas de nueva generación es que estas drogas usualmente tienen una mínima o prácticamente ninguna acción, ni en la inducción ni en la inhibición enzimática. Esto ha llevado al paciente a una mejor tolerancia a la droga, sin tanto efecto colateral, pero desde el punto de vista a los pacientes con epilepsia refractaria, con muy poco efecto en cuanto al control de las crisis convulsivas. Definitivamente todo paciente epiléptico, la mejor respuesta que tiene cuando responde a la droga es a la monoterapia. A medida que avanza uno en las drogas, esta respuesta se va disminuyendo y se puede considerar que cerca del 40% de los pacientes son farmacoresistentes, que son el objeto de nuestro trabajo. Y en esto tenemos que definir conceptos claros, actuales, y conceptos errados que se han mantenido a través de los tiempos. No a todo paciente con epilepsia se deben intentar todas las drogas anticonvulsivantes antiguas o viejas. En este momento hay una definición clara de lo que es epilepsia refractaria. Pensar que la actividad interectal bilateral
es contraindicación de cirugía, también es un error, porque muchas veces la actividad convulsiva, por las redes que establece, se puede dar unas manifestaciones eléctricas bilaterales. También tener en cuenta que el paciente que tiene una resonancia cerebral de última generación normal contraindica la cirugía. No, hay otras modalidades diagnósticas que nos permiten lateralizar y focalizar el sitio que genera la crisis convulsiva, y en eso tenemos un gran grupo de pacientes. Pensar que las lesiones múltiples, por ejemplo en Sturweber, está contraindicada la cirugía de epilepsia, no. Hay que tener en cuenta siempre que la zona lesional puede ser diferente a la zona epileptógena. Pensar que la cirugía en áreas elocuentes está contraindicada también desde hace mucho tiempo. La primera cirugía de epilepsia que hice con paciente despierto fue en el 2001, y con esa técnica podemos diferenciar lo que es la zona elocuente de la zona epileptógena. Si hay déficit de memoria, la cirugía empeora la memoria. Hay casos, sobre todo en el lóbulo temporal izquierdo, en el cual se puede presentar en el posoperatorio pérdida de la memoria. Los pacientes con antecedentes de psicosis relacionados al cuadro convulsivo, ¿está contraindicada la cirugía? No, en estos pacientes la cirugía puede mejorar el cuadro psicótico. ¿Los pacientes con retraso mental tienen contraindicada la cirugía? Tampoco. Hay relación de acuerdo al tipo de epilepsia y al tipo de cirugía. Y si encontramos una lesión, una lesión cerebral en un paciente epiléptico, ¿llevamos la decisión a cirugía inmediatamente? No, este paciente requiere una decisión de grupo, una correlación de los exámenes para poder determinar si en realidad el paciente con la zona lesionectomía es suficiente para controlar el cuadro convulsivo. La refractariedad en niños es totalmente diferente a la refractariedad en adultos. En los niños pueden presentarse cuadros de epilepsia catastrófica que requieren un tratamiento quirúrgico precoz para evitar el deterioro neurológico en los pacientes. En los pacientes, no todos los pacientes con epilepsia refractaria lo hacen en los primeros años de vida. Esto se puede presentar en la segunda, tercera y cuarta década de la vida. Y no hay una definición clara que ajuste a todos los casos de epilepsia refractaria. Pero sí es claro que el paciente que tiene dos drogas antiepilépticas apropiadas para la patología, en dosis adecuadas y con efectos colaterales mínimos, es un paciente que se debe considerar ya para estudio, para estudio en un grupo de cirugía de epilepsia, para determinar si se puede llevar o no llevar a cirugía. Es evidente, los informes y los trabajos han demostrado que el tratamiento más efectivo para los pacientes con epilepsia refractaria es la cirugía. Y tal vez entre estos el lóbulo temporal es la región que mejor pronóstico, y es el sitio en el cual se hace el mayor número de cirugías, casi un 70% de los pacientes. Como dijimos, pueden existir problemas de memoria que lo analizaremos después con los diferentes exámenes, sobre todo cuando se presentan en el lóbulo temporal izquierdo. Y la cirugía temprana en niños es clara que está indicada, porque buscamos el efecto que haga la plasticidad cerebral para que ocurra una reorganización neuronal en forma adecuada en estos pacientes. Vamos a hablar de una parte anatómica, funcional, antes de meternos en el campo de la cirugía de epilepsia. Tenemos que tener en cuenta cuál es la función del hipocampo. El hipocampo, yo lo asemejo como el cabezote de los tocadiscos, tiene una función de consolidación, reforzamiento y fijación de datos. La memorización de estos datos no se hace en el hipocampo, se hace en las regiones neocorticales. Por lo tanto, cuando hay un daño del hipocampo, la capacidad de memorización de ahí hacia adelante está totalmente alterada, pero de ahí hacia atrás los datos están guardados en área neocorticales. Desde el punto de vista anatómico, tenemos que nosotros como neurocirujanos, así como los neurólogos, tener un conocimiento anatómico de qué es la región que estamos tratando. El lóbulo temporal, como ustedes saben, tiene 5 giros. Esos 5 giros están separados por surcos. Tenemos el giro temporal superior, el giro temporal medio, el giro temporal inferior, el fusiforme y el giro parahipocampal. Entre el giro temporal superior y el medio está el surco temporal superior, entre el medio y el inferior está el surco temporal medio, ahí sigue el surco temporal inferior, y entre el occipito temporal o fusiforme y la región parahipocampal se encuentra el surco colateral,
que es un factor, una imagen anatómica relevante en la cirugía de la hipocampectomía cuando estamos haciendo la lobectomía temporal. Hay que tener en cuenta, desde el punto de vista anatómico, la relación que existe entre la amígdala con la cabeza, el cuerpo y la cola, el origen de la fimbria, la continuación con el fornis y del fornis con el haz hacia el cuerpo mamilar y luego del cuerpo mamilar el haz mamilotalámico al núcleo anterior del tálamo. La misma interconexión, la misma relación se ocurre con el área singular, la interrelación con la que ocurre a nivel de la región del hipotálamo, y tener en cuenta también que el tallo del lóbulo temporal, esta estructura que vemos aquí, tiene interrelación y una comunicación directa con el área del cíngulo, que son todas estas relaciones, todas estas áreas anatómicas, son los que explican la diversidad de las manifestaciones semiológicas en el paciente con epilepsia del lóbulo temporal. Otra parte importante de esta área y que hace parte de las estructuras mediales o mesiales del lóbulo temporal es la amígdala, la cual se han determinado varios núcleos, pero para cuestiones de tipo reacción, lo vamos a dividir en tres núcleos: el núcleo córtico mediano, el núcleo vasolateral y el núcleo central. Cada uno tiene aferentes y eferentes a diferentes áreas. Estas aferencias y estas eferencias a diferentes áreas también están en directa relación a las manifestaciones clínicas que el paciente presenta. Por ejemplo, el núcleo córtico mediano tiene aferentes tiene aferentes de la estría olfatoria y tiene aferentes que vienen del hipotálamo y el tálamo y está relacionado con estímulos olfatorios y gustatorios. El núcleo vasolateral tiene aferentes hacia la corteza visual, táctil y auditiva, y tiene eferencias hacia la región del lóbulo temporal, hacia la región frontal y hacia la región de la ínsula. Y el núcleo central tiene aferencias hacia el hipotálamo y tiene ramas o conexiones hacia el núcleo dorsal del vago y al fascículo solitario. Todas estas interrelaciones que existen desde el punto de vista anatómico son parte también, así como lo que es el hipocampo, en cuanto a las diferentes manifestaciones semiológicas que presenta un paciente cuando tiene un cuadro convulsivo. Es claro, así como los epileptólogos hacen una investigación frenética de las manifestaciones clínicas de cada crisis en su inicio, en su seguimiento, para dar una hipótesis de cuál es la red epileptogénica que está ocurriendo en el paciente, nosotros también, desde el punto de vista cirujanos, también tenemos que tener al menos un conocimiento no igual al de ellos, pero sí cercano. Pero sí nosotros tenemos que tener un conocimiento anatómico bastante profundo, el cual ellos también tienen, para tener una conversación en forma adecuada, clara, de un grupo que se basa sobre discusiones para poder obtener un buen control en estos pacientes con epilepsia refractaria. Desde el punto de vista clínico no es suficiente nosotros saber cada número de cada área de Brodmann a qué corresponde. Nosotros tenemos que saber cada área de Brodmann qué función tiene y cada área a qué relación tiene, de acuerdo a una crisis, cómo se va presentando, cómo se describe estas manifestaciones, para describir en los estudios que se hacen desde el punto de vista neurofisiológico hacia dónde está corriendo la red epileptónica de un paciente con epilepsia. Así como nosotros tenemos que las crisis mesiales del lóbulo temporal tienen características clínicas, como es la desconexión del medio, como es la sensación retroesternal de vacío que siente el paciente, como son los automatismos orolinguales de chupeteo, de tragadera o de salivación que manifiesta el paciente, como es la desviación de la mirada de la cara hacia el lado contralateral, o como manifestaciones del punto de vista motor con movimientos incoordinados y sin motivación, o las posiciones distónicas de un hemicuerpo y el otro hemicuerpo que está con movimientos normales. Eso nos hace a nosotros, a todo el grupo, a lateralizar hacia donde están originando las crisis convulsivas y así enfocarnos en esa región del cerebro.
Tenemos una correlación también histoanátomo-fisiológica. Es claro que este triángulo, que no es precisamente el triángulo de las Bermudas, pero sí tenemos claro que desde el punto de vista filogenético, estas estructuras hacen parte del arquicortes. Es tanto el área olfatoria, que tiene 3 capas, a diferencia del área cortical normal, que es de 6 capas, también el hipocampo como tal, que tiene la figura conocida por ustedes como el caballito de mar, donde se diferencian varias regiones, que son el asta de Damón, y cada una con diferente compromiso cuando hay una esclerosis mesial temporal. También tiene 3 capas y hace parte del arquicortes, y también la ínsula como tal. La ínsula, esta región que está bastante conectada, como vimos ahorita en la imagen, por el tallo del lóbulo temporal hacia esta región. La parte más anterior de la ínsula tiene manifestaciones, gran representación de manifestaciones autonómicas, pero está también en directa relación a que esta área también hace parte del arquicortes. También tiene 3 capas, y a medida que se dirige hacia la parte distal, va formando las 6 capas normales de la corteza cerebral. Lo mismo ocurre con la región olfatoria. A medida que se aleja del surco olfatorio, va tornándose de 6 capas normales, y a nivel del hipocampo, cuando se encuentra a nivel del subículo, a nivel de la región uncinada, esta región de 3 capas pasa a ser de 6 capas posteriormente. Cuando uno tiene una crisis convulsiva del lóbulo temporal, uno puede presentar fenómenos subjetivos o puede evidenciar fenómenos subjetivos en el paciente. Esos fenómenos subjetivos son desde el punto de vista psíquico, desde el punto de vista autonómico, desde el punto de vista sensorial y sensitivo. Desde el punto de vista psíquico, se han descrito muchas cosas, las crisis que afectan la memoria, como la crisis de Yavi, ver cosas o revivir cosas que ya ha visto. Desde el punto de vista percepción, se ven diferentes formas de las cosas en cuanto a tamaño y color. Esto está más relacionado con una irradiación de la crisis convulsiva hacia la corteza posteromedial. Desde el punto de vista alucinación, uno puede percibir ruidos en diferente volumen, diferente tono, con zumbidos. Desde el punto de vista sensaciones olfatorias, usualmente son de características fétidas. Cuando tiene alucinaciones desde el punto de vista gustatorio, estas son de características metálicas, y usualmente estas manifestaciones se acercan a una irradiación de las crisis convulsivas al opérculo parietal y a la ínsula. Desde el punto de vista autonómico, esto más que todo está relacionado con estas áreas que hablamos ahorita, de extensión hacia la amígdala, hacia la ínsula y hacia la región orbitofrontal e hipotálamo, y es característico el malestar epigástrico que presentan los pacientes, usualmente ascendente, las náuseas y el vómito. El ritmo cardíaco, más del 90% de las crisis convulsivas dan taquicardia. A veces esta taquicardia puede llevar a arritmias, que también puede llevar a la muerte. Pero sí se ha visto que aunque la bradicardia es una manifestación muy poco frecuente, tal vez es la más relacionada con la muerte súbita, conocida en muchos reportes como el SURET. Esta bradicardia puede ser tan severa que los ritmos, como lo vimos en la foto anteriormente presentada, que ritmos que pueden llegar hasta 30 o hasta el paro cardíaco. Y en muchas manifestaciones también de estos fenómenos autonómicos puede tener urgencia urinaria, las sensaciones orgánicas se pueden presentar, e inclusive las contracciones vaginales. Desde el punto de vista sensorial, se pueden presentar sensaciones de percepción de vértigo, de que algo se está moviendo, o sensaciones de espiritualidad mística, delirante, y a veces con un componente sobrenatural que los pacientes lo expresan. También tenemos fenómenos objetivos. Estos fenómenos objetivos están directamente relacionados al comportamiento del trastorno de comportamiento del paciente, a la relación perdida entre la parte sociofamiliar, a la confusión y a la amnesia que presenta el paciente durante los eventos, a la pérdida de la inhibición que ellos presentan al hacer actos como quitarse la ropa o tocarse en cierta medida los genitales. Hay fenómenos motores y hay automatismos, como veremos posteriormente. Desde el punto de vista automatismos, lo más frecuente que vemos es tragar, saborear, masticar, ingerir, escupir.
y desde el punto de vista mímico el paciente puede expresar una cara de tristeza, de alegría o una reacción gelástica. Pero si hay actos que a veces se presentan durante el evento ictal que nos pueden lateralizar hacia un lado. El paciente que en una crisis convulsiva del lóbulo temporal escupe, que se hace el signo de la cruz o que toma agua en forma frenética, eso se relacionan con actividad cortical del lóbulo temporal derecho. Cuando el paciente presenta automatismos sexuales, genitales, tocarse los genitales, tocarse partes de la cara, como es el nose whipping, que es tocarse la nariz con la mano, usualmente esa actitud del paciente se relacionan con el lóbulo temporal ipsilateral como generador de crisis convulsivas. Este fue la introducción al trabajo que hemos realizado, larguita la introducción, que hemos realizado durante estos 20 años. En el transcurso de estos 20 años se han operado 616 pacientes, de los cuales 492 son mayores de edad y 124 son menores de edad. El 50.65% son hombres, el 49.35%, el 50.65% son mujeres, el 49.35% son hombres. Y dentro del trabajo lo hemos dividido en 3 regiones de acuerdo a los hallazgos que se evidencian en la resonancia nuclear. La gran mayoría de los pacientes, 407 pacientes, son de cirugías del lóbulo temporal, 115 pacientes son cirugías realizadas en la región extratemporal y 94 pacientes tenían una resonancia normal. Esos pacientes posiblemente van a caer en cirugías extratemporales o en cirugías temporales. Entonces, como vemos, el 66% de nuestra población son de cirugías localizadas en el lóbulo temporal. Entonces, las cirugías que tenemos de estas 616, en el lóbulo temporal tenemos 309 pacientes con esclerosis mesial temporal y 98 pacientes que corresponden a otras lesiones que podemos denominar patologías duales, que hay lesiones asociadas a la esclerosis hipocampal, la presencia de tumores, de displasias o de malformaciones arteriales tipo angioma cavernoso. Se plantean otras conferencias que son el enfoque del paciente con una resonancia normal, el manejo y el enfoque de pacientes con epilepsia extratemporal y posiblemente otra conferencia que podría ser el enfoque de pacientes de difícil diagnóstico. ¿Cómo estudiamos un paciente con esclerosis mesial temporal? Es claro que ya llegamos a un punto en que el paciente ya llegó a un grupo en que el paciente ha sido manejado por el grupo de neurología, ya tiene los exámenes suficientes y en esto vamos solamente a hablar de lo que tenemos nosotros para empezar el estudio ya con una historia clínica totalmente clara de que el paciente tiene una epilepsia refractaria de acuerdo a los parámetros que dimos anteriormente. Entonces tenemos desde el punto de vista de imagen pacientes con esclerosis mesial temporal derecha y pacientes con esclerosis mesial temporal izquierda. Eso ya es un avance, ya estamos focalizados sobre una región especial. Desde el punto de vista de actividad interictal, podemos determinar actividades anormales a nivel del lóbulo temporal derecho, donde se ve esta anormalidad de esta onda. Esto lo manejan, toda esta rayita la manejan muy claramente y los epileptólogos y los neurofisiólogos. Nosotros no entiendo la mayoría de las veces, pero aquí tenemos una anormalidad clara regional en la región temporal derecha. Desde el punto de vista funcional también hacemos evaluaciones en estos pacientes, pero la correlación de la actividad eléctrica que presenta el paciente relacionado con la actividad clínica de ellos nos ayuda mucho a lateralizar el sitio de origen de las crisis convulsivas. Es claro que toda esta contaminación por la actividad muscular nos permite en forma clara determinar el inicio de las crisis convulsivas, en qué región se está presentando, pero los movimientos incoordinados del paciente, la mirada perdida del paciente y otras manifestaciones. ¿Algo pasó? ¿9? No, sí, señor. La reducción nivel del video.
Sí, las posiciones distónicas de la mano, los movimientos coordinados bimanuales sin ningún tipo de motivo, los movimientos de la boca son situaciones, son síntomas, son manifestaciones que, como le digo, desde el punto de vista secuencial, en el análisis profundo que hace el equipo de neurofisiología, logramos determinar cuál es el área afectada y la correlacionamos con la imagen que presenta en la resonancia del paciente. Una parte importante, porque el lóbulo temporal, siempre se ha hablado las funciones específicas de un área elocuente que está en directa relación con la memoria y el lenguaje. Yo creo que el lenguaje en una lobectomía temporal, cuando tiene las precauciones claras de las medidas que toman desde la punta del lóbulo temporal hacia la parte posterior, uno nunca debe afectar el lenguaje. Cuando uno afecta el lenguaje, usualmente es porque esta extensión sobre el giro temporal superior en su parte posterior no ha sido medido en forma adecuada. Entonces nos vamos a enfocar principalmente en la memoria. Es claro para el ser humano que nosotros tenemos un lado dominante en cuanto a determinadas funciones, como es el lado, usualmente en el ser humano, el lóbulo temporal izquierdo, que tiene una representación de memoria bastante clara, y el lado derecho tiene una representación de la parte de memoria no verbal o visoespacial, que tiene también dominio. Pero estas dos memorias no actúan en forma independiente, actúan en forma paralela y coordinada. Ninguna puede actuar en forma independiente de la otra, pero las evaluaciones que se hacen desde el punto de vista neuropsicológico y de otros exámenes que vamos a ver enseguida, nos dan ciertos paradigmas para definir y determinar si el paciente tiene algún déficit en el lado que está comprometido por la esclerosis mesial. Desde el punto de vista memoria verbal, es claro que el proceso en el lóbulo temporal es un proceso secuencial, serial, analítico, matemático. Desde el punto de vista lóbulo temporal derecho, no dominante, está la parte más de la emoción, del proceso rítmico, de la melodía y la parte emocional. Desde el punto de vista evolución de los pacientes que han sido sometidos a cirugías de epilepsia del lóbulo temporal, tenemos que cuando se hace cirugía del lóbulo temporal izquierdo por una esclerosis mesial, la mejoría de la memoria verbal se mejora en un 7%. Cuando la cirugía está en el lado contralateral, y se hace una lobectomía temporal derecho, la memoria verbal del lóbulo temporal dominante mejora en un 34%. Pero cuando se hace la cirugía en un paciente con esclerosis mesial temporal izquierda, aquí es donde toma mucha importancia la evaluación neuropsicológica y los diferentes test que se hacen. Entre ellos, nosotros hacíamos mucho el test de WADA, pero el test de WADA saben perfectamente cuando nosotros bloqueamos la circulación, cuando ponemos el catéter a nivel de la carótida de un lado, el bloqueo de la circulación anterior solamente me bloquea el 25% del hipocampo, porque la circulación del hipocampo es el 75% por la coroidea posterior. Es un examen que ha perdido mucha vigencia en la actualidad. Desde el punto de vista evaluación neuropsicológica, la relación, la pérdida de función de un lado con el otro, la diferencia entre el CI de memoria y de ejecución, cuando se tiene un parámetro por encima de 12 puntos uno con respecto al otro, pues nos dice qué lado está funcionando mal, y de acuerdo a eso uno determinaría y definir si el paciente es candidato a cirugía. Yo siempre he dicho que, aunque me he equivocado, porque si hay pacientes, los han reportado en el grupo, que un paciente con esclerosis mesial clara es una probabilidad muy alta que ahí no tenga ningún tipo de función de memoria. Pero dentro del grupo tenemos pacientes con cirugías del lóbulo temporal que a veces dicen que preferirían seguir con las crisis convulsivas y no estar con esa pérdida de memoria que tienen. Situación que se puede sopesar. También hay estudios comparables en cuanto a estudios de resonancia funcional de memoria y resonancias funcionales para compararlo con el test de WADA. Recientemente los artículos han reportado resultados muy comparables cuando evaluamos paradigmas de memoria con los que se hacen con el test de WADA. Cuando hacemos paradigmas de memoria, y aquí
empleamos las escenas complejas, vemos la activación bilateral de la región temporal mesial, pero siendo, por ejemplo, en este caso más activa en el lado derecho comparado con el lado izquierdo. Posiblemente este paciente tiene una dominancia mayor en el lado izquierdo. Pero aquí lo importante, y eso lo hacen muy bien los neuroradiólogos, es contar el número de voxels activados para lateralizar la memoria en los pacientes. Entonces, todo este estudio, ¿qué nos permite a nosotros? Este estudio nos permite a nosotros determinar la zona epilectógena. ¿Qué es la zona epilectógena? Es la zona que debe ser resecada para el control del cuadro convulsivo. Habrá otras definiciones, pero lo debemos de entender así. Dentro de esa zona epilectógena, para alcanzar un control de las crisis convulsivas, deben de estar las otras tres zonas, tanto la zona lesional como la zona de inicio ictal en la actividad convulsiva, como también la zona sintomatogénica. Porque a veces el ver que la zona de inicio ictal está distante a la zona epilectogénica, son pacientes que en su evolución posiblemente van a recaer y van a hacer un mal resultado de las crisis convulsivas. Cuando analizamos la disfunción que se ve en el electroencefalograma interictal, nos habla de una zona zona irritativa, que es un poquitico más grande que la zona epilectógena. Y con las otras pruebas funcionales vamos a tener una zona disfuncional, y esa zona disfuncional más que todo se evalúa con las pruebas funcionales y es mucho más grande que la zona irritativa. En resumidas cuentas, es a esta área donde nosotros nos enfocamos para tratar de interrelacionar esas tres zonas y obtener el mejor éxito en los pacientes. En esta crisis, yo creo que ya ustedes van a tener mucho valor semiológico y van a ser capaces de determinar este paciente de dónde es el origen de las crisis. Veo un paciente totalmente desconectado con el medio, con movimientos claros en su lado derecho, tal vez inmotivados, con una posición del miembro superior izquierdo en una posición distónica. Esto me está hablando de que es contralateral, posiblemente es una epilepsia original del lóbulo temporal. Tiene movimientos en la boca de saboreo. Sigue con la posición distónica del miembro superior izquierdo. Se toca la nariz, que es ipsilateral al lado, se la tocó con la mano derecha. Ya con eso ustedes ya quedan nombrados epileptólogos. Bueno, entonces, en estos pacientes de esclerosis mesial temporal, tenemos que en mayores de edad hemos hecho cirugía en 273 pacientes y en menores de edad en 38 pacientes, más o menos un porcentaje de un 87 a un 12%. En todos se han obtenido una buena escala de Engel. Cuando hablamos de escala de Engel es el paciente que tiene un buen resultado en escala 1 y 2. O sea, que la escala 1, el paciente que tiene crisis esporádicas muy incapacitantes, y escala 2 es el paciente que tiene crisis incapacitantes, pero demasiado esporádicas y usualmente nocturnas. En este tipo de pacientes, como le digo, tanto en los mayores de edad como en los menores de edad, el buen resultado en los pacientes es del 64%, contando los dos grupos de Engel, que son el que definimos en este. Sí. Bueno, dentro de las técnicas quirúrgicas que hemos hecho nosotros, no son técnicas quirúrgicas determinadas por la fecha, sino de acuerdo a los entrenamientos y a los reportes que van apareciendo. Cuando hicimos nuestro primer entrenamiento, la técnica quirúrgica que aprendimos a hacer fue la lobectomía temporal anterior, en la cual se respetaba el giro temporal superior. Esa técnica quirúrgica se hizo desde octubre del 2000 hasta junio del 2009. En total se recogieron 126 pacientes. Después, en otro entrenamiento que hice sobre electrodos invasivos a pacientes con epilepsia, se aprendió otra técnica que es la amigdala hipocampectomía selectiva.
en la cual usted puede entrar por el surco temporal superior, por el surco temporal medio, por el inferior, para hacer una resección solamente de las estructuras mediales, y de estos pacientes trabajamos desde junio del 2009 hasta diciembre, hasta junio del 2011. En total se recogieron 59 pacientes. Y desde esa fecha hacia acá hemos trabajado sobre la lobectomía temporal estándar, en el cual se hace una resección del giro temporal superior, medio, inferior y fusivo y la región hipocampal, y en esa, tomando solamente para hacer un trabajo de seguimiento de 5 años en los pacientes, solamente tomo 113 pacientes, no tomo los pacientes del 2014 hacia la fecha. Pues, como le digo, la técnica inicial de la lobectomía temporal anterior era respetar el giro temporal superior. La técnica de amidocampectomía selectiva era para evitar el déficit desde el punto de vista neuropsicológico, que muchos postulaban que entre menor resección había menos déficit. Esto se demostró en todas las 3 técnicas, que no hay ninguna diferencia entre los 3 grupos. Y la lobectomía temporal anterior estándar se postuló porque se decía que los pacientes, mientras más tejido neocortical se resecara, pues tenían menor posibilidad de tener recaídas, ya que en este tejido que quedaba remanente, que se dejaban después de la cirugía, podían haber células displásicas que podían llevar a que el paciente presentara nuevamente crisis convulsivas, pero se ha visto que pacientes normales sin crisis convulsivas también puede tener estas células a nivel del tejido cerebral. La técnica quirúrgica de nosotros es una técnica que está basada en la posición. Usualmente lo que buscamos es que la región malar esté en su posición más alta, esto para evitar, al entrar nosotros hacia la región temporal, no meternos hacia áreas áreas mesiales, hacia los núcleos de la base, porque son estructuras que están cerca a ciertas estructuras vitales, como el tallo, o a nivel de la amígdala, que puede estar muy relacionados a la cápsula interna. Cuando hacemos la disección del colgajo musculocutáneo, es importante que nosotros disequemos y expongamos el inicio del arco cigomático, porque es un punto anatómico que nos ayuda a localizar el cuerno temporal, que es tal vez la parte estresante de esta cirugía. Cuando uno ya está dentro del cuerpo temporal, posiblemente ya sabe dónde está y para dónde va. Desde el punto de vista medida, ya saben perfectamente ustedes que las medidas se toman desde la punta del lóbulo temporal hacia atrás, por delante de la vena de la B, y usted puede tomar en el lado derecho hasta 5.5, 6.5, describen otros, y en el lado izquierdo hasta 4.5, 5.5, pero siempre por delante de la vena de la B. Desde el punto de vista anatómico, es claro ver el valle simpliano, el giro temporal superior, el surco temporal, el giro temporal medio, que es el más grande de todos, el surco temporal inferior y la parte lateral del giro temporal inferior. En este grupo de pacientes que vamos a presentar, tenemos que son pacientes que han sufrido epilepsia durante 25 años. La edad mínima al hacer una cirugía de epilepsia y una esclerosis mesial temporal es de 7 años, la edad máxima es de 73 años y la edad promedio al momento de la cirugía de los pacientes es de 36 años. Estudios y estadísticas muy comparables a otros que han reportado, en un estudio que se comparó la población sometida a cirugía de epilepsia en Canadá y en México. Y desde el punto de vista técnica quirúrgica, hay puntos importantes, que eso es lo que yo trato de explicarle a los residentes cuando hacemos esto, porque esto lo podemos aplicar claramente cuando vamos a hacer una cirugía del lóbulo temporal, donde mantenemos estos puntos para que darnos claridad y hacer una cirugía clara y limpia. Entonces, lo primero que disecamos es el surco temporal superior. Aquí está el surco temporal superior. Lo disecamos hasta su profundidad. Saben perfectamente, de acuerdo a las imágenes que vieron ahorita de las regiones que ustedes han visto, que más o menos 3, 4, 5 milímetros en la profundidad de este surco nos encontramos con el cuerno temporal. Lo mismo podemos ver a nivel del surco temporal medio del inferior, pero siempre tenemos esto presente porque es un punto que nos va a ayudar si de pronto a veces hay dificultad para encortar el cuerno temporal. Entonces ahí encontramos el fondo del
del surco temporal superior, ponemos un cotón. El segundo punto es hacer una disección de la parte temporobasal. Temporobasal para tener un plano aracnoideo. Este plano aracnoideo siempre hay que conservarlo. El hecho de conservarlo nos va a impedir a nosotros que nos metamos a lesionar el tallo y otras estructuras. Ahí tenemos esto. El tercer punto que hacemos nosotros es tener un plano aracnoideo sobre el valle silviano. El valle silviano tiene un plano claro de separación de esas estructuras a nivel de las M2 y M3. Y después damos un giro de 360 grados alrededor de la punta, alrededor de todo el lóbulo temporal, y así desconectamos el lóbulo temporal en su tallo del lóbulo temporal que va conectado, como dije ahorita, a la ínsula. Este es el lóbulo temporal más grande que hemos sacado. Este lo sacó la doctora Amanda y el doctor Rubén. Lo mandamos para el Guinness Record. Fue más grande la muestra del hipocampo que el lóbulo temporal. Muy bien. Ya una vez destapada en esta parte, nos vamos a dedicar a las estructuras mesiales, y las estructuras mesiales empezamos a encontrar lo que es el cuerno temporal, teniendo el parámetro del inicio del arco cigomático, del fondo, de lo que es el surco temporal superior. Metemos un cotón en su interior para protegerlo y para que no le entre sangre, que no vaya a hacer ninguna hidrocefalia posoperatoria. Usualmente nunca la he visto pues en este tipo de cirugía. Y aquí vemos esta estructura. Aquí al fondo es lo que se llama receso uncal. Este receso uncal acá separa dos partes. La amígdala, esta es la región de la amígdala. No hay una estructura que nos diferencie, sino que esa es la amígdala, no tenemos ningún otro parámetro. Esta es la cabeza del hipocampo. Aquí tenemos el plejo coroide. Esta parte grisecita que se va al fondo es la fisura coroidea, es el punto, es la parte medial de nuestra resección del hipocampo, y empezamos una resección desde la parte posterior, una desconexión desde la parte posterior, siempre conservando ese plano aracnoideo. Ese plano aracnoideo no se puede perder. Desde la parte posterior empezamos esa desconexión y nos dirigimos hacia la parte de adelante. Hay otra parte importante, vamos a ver si la logramos ver, y es aquí cuando empezamos a encontrar los vasos que vienen de la circulación posterior. Esos vasitos hay que disecarlos bien, ahí se ven, hay que disecarlos bien, y cuando los vamos a cortar, los debemos de cortar distal. Estos vasos se retraen mucho, se meten desde abajo del plano aracnoideo y es difícil de después localizar. Entonces, siempre que se hace esta disección de esta parte y de estos vasos, ahí está el vasito. Usualmente uno encuentra 2, 3 vasitos. Hacemos un corte distal. Luego nos dedicamos a resecar la parte de la amígdala. Y ya una vez terminado todo esto, empezamos a revisar qué fue lo que hicimos. Entonces aquí tenemos el hipocampo como tal. Aquí estamos resecando todo lo que es la amígdala. Entonces aquí en esta parte tenemos, este es lo que es el uncus. El uncus, de acuerdo a lo que sacamos, está compuesto por la cabeza del hipocampo, por la amígdala y por la región uncinada. Esto es lo que es el uncus. Aquí está la cerebral posterior, este es el tallo cerebral. Aquí está el plejo coroides. Toda esta región está totalmente limpia. Aquí trasluce el tercer par. Y esto es lo que se hace en una cirugía de epilepsia, o que hacemos nosotros en una cirugía de epilepsia. Entonces, en vista de lo que les dije del trabajo que hemos hecho, que lo presentamos en el Congreso Nacional de Neurocirugía, entonces pudimos tener seguimiento de pacientes de lo del tema temporal anterior, que fueron 5, porque eso fue hasta el 2009, fueron casi 10 años de seguimiento, o más de 10 años. La amigdalohipocampectomía selectiva tuvimos 56 pacientes, y la lobectomía estándar tenemos 113 pacientes. Estos pacientes de esclerosis mesial temporal derecha tuvimos 140, de la izquierda tuvimos 139, mujeres fueron 154, hombres fueron 125.
Como le digo, la clasificación de Engel que nosotros consideramos como buen resultado es Engel 1 y Engel 2. Y tuvimos estos resultados. En el primer año de seguimiento, esta escala de buen resultado 1 y 2, tuvimos ninguna diferencia estadística. Los resultados estuvieron entre el 95 y el 96%. En los 3 años, los resultados fueron entre el 91, el 94 y el 93%, pero no hubo ninguna diferencia estadística significativa entre los 3 grupos. Y en los 3 y a los 5 años también tuvimos prácticamente el mismo resultado sin ninguna diferencia estadística entre las tres técnicas quirúrgicas en cuanto al control de las crisis convulsivas en los pacientes. Como conclusión, primero, la cirugía de epilepsia es la opción más efectiva para los pacientes con epilepsia refractaria. Ojalá esta fuera hecha en el menor tiempo posible del inicio de la refractariedad. La cirugía del lóbulo temporal, mientras mantengamos los planos aranoideos, siempre se lo explico a los compañeros y a los residentes, que esa es una técnica que le da seguridad para no hacer daños en los pacientes. Y es claro que la extensión del tejido neocortical no está en directa relación con el buen resultado de la escala de Engel en los pacientes. Muchas gracias. Llevamos 8 meses en la Copa Libertadores. Héctor, muchísimas gracias. Héctor, a mí me da la impresión que es más fácil hacer una lobectomía estándar que una amigdalocampectomía selectiva. De acuerdo. Yo pienso que uno siempre debe saber dónde está, y me parece que el margen de seguridad que te da una estándar es muy alto. Ya hemos determinado, y los estudios han determinado que desde el punto de vista neuropsicológico los pacientes no tienen ninguna alteración en los grupos que se hacen estudio, y que desde el punto de vista control de las crisis convulsivas y recaídas de los pacientes tampoco hay ninguna diferencia que sea estadísticamente significante. Pienso que sí, para mí, y la seguiré haciendo, creo que es la mejor técnica que podemos tener para el manejo de la esclerosis mesial temporal. ¿Alguien tiene algún comentario? Buenos días, doctor Jaramillo, con Oscar Soto. Aquí nos preguntan que en los niños cómo ha sido la experiencia. Y yo quiero también preguntarle a Héctor, en el lóbulo temporal izquierdo, ese porcentaje probable de pérdida de la memoria, y que dijiste que algunos pacientes se quejaban, ¿eso ha sido muy grave o eso es, digamos, un efecto que no es tan importante? Bueno, con respecto a la experiencia en niños, los reportes hablan que posiblemente la cirugía extratemporal es más frecuente en niños que en adultos. Como le digo, nosotros tenemos varias conferencias y nosotros tenemos que el grupo de nosotros, la cirugía extratemporal no fue más frecuente en niños que en adultos. Pero en niños sí tenemos patologías, también creo que eso lo plantearemos en otras conferencias, pero patologías que de por sí son catastróficas, en las cuales se debe actuar muy rápidamente para evitar el deterioro cognitivo de estos pacientes, como es la encefalitis de Rasmussen. Yo creo que un paciente con una displasia cortical, con un cuadro convulsivo que ya sabe uno que por esa patología el paciente va a ser refractario, no podemos emplear todo tipo de droga en ellos, paciente que debe ser remitido a un grupo de cirugía de epilepsia para solucionar su problema. Desde el punto de vista, la segunda pregunta de memoria, yo en eso no es que sea muy terco en el aspecto de que el paciente con esclerosis mesial temporal, derecha o izquierda, si se va a afectar la memoria, yo balanceo lo que es la calidad de vida del paciente, las crisis que está presentando con respecto a la pérdida de la memoria. Pero para eso sí tenemos varios exámenes que en realidad
a nosotros nos ayudan mucho y sobre todo desde el punto de vista legal, establecer cuál es la función de memoria en este paciente. Y de por sí en eso nos ayuda mucho lo que es la evaluación neuropsicológica cuando es dedicada y cuando está realizada hacia esa región temporal, sea derecha o izquierda. Y los otros exámenes como la resonancia funcional y en el caso anterior, de los años anteriores que utilizábamos el test de WADA, pero es evidente que la pérdida de la memoria está en directa relación a la reserva funcional que se encuentra en el lóbulo contralateral y a la ecuación de memoria que se encuentra en el lóbulo temporal ipsilateral. De acuerdo a eso, uno plantea si este paciente va a presentar o no va a presentar déficit de memoria. Yo diría que la gran mayoría de los pacientes no lo han presentado en forma clara. No tengo ningún estudio que haga desde el punto de vista neuropsicológico pre y post de la cirugía para poder determinar eso, pero como le digo, dentro del grupo de cirugía de epilepsia y epilepsia refractaria, sí hay pacientes más que todo del lóbulo temporal izquierdo, que han tenido un franco deterioro del cuadro de memoria. Pero vuelvo y repito, en este caso hay que balancear riesgo-beneficio de calidad de vida del paciente para hacer este tipo de cirugía. Y también sigo con lo que yo afirmo, que donde hay una cicatriz establecida, yo no sé si ese deterioro de memoria lo puede agravar más la lobectomía que se le realiza al paciente o de por sí ya es un cuadro tan crónico de tantas daño desde el punto de vista frecuencia de crisis convulsivas y el efecto de las crisis convulsivas y el tratamiento médico que ha llevado a que este paciente tenga un trastorno de memoria. Adelante, doctor. Buenos días, doctor Jaramillo. Yo pues felicitarlo por la charla, y no solamente por la charla, sino por 20 años de trabajo en cirugía de epilepsia, que eso ha sido muy valioso, no solamente para Medellín, sino para Colombia. Los resultados que usted ha mostrado son contundentes, son muy buenos, y yo quería, pues, aparte de todo lo que ha dicho, comentar acerca de nuevos tópicos para cirugía de epilepsia del lóbulo temporal. Entonces, la gente habla de cirugía con láser terapia, la gente habla de radiocirugía para el lóbulo temporal y neuromodulación. Pero lo que uno ve es que difícilmente la laserterapia, la radiocirugía puede ser con Linago, con Gamma Knife, o la neuromodulación pueden llegar siquiera a un 60-70% de los resultados que se muestran con la cirugía abierta a nivel del lóbulo temporal. Entonces yo creo que por ahora la cirugía abierta, la lobectomía temporal estándar, la hipocampectomía sigue siendo la cirugía estándar para este tipo de patología. La nueva tecnología no le está haciendo claramente una competencia, porque los resultados así lo han demostrado en estudios multicéntricos, comparando, por ejemplo, laserterapia versus cirugía abierta. Yo creo que lo que usted ha mostrado es lo que es. Muchas gracias, Doc. Muchas gracias, doctor Zorro. Y no solamente Medellín está invicto, sino que no ha recibido ningún gol en esta temporada. 8 meses en la Copa Liga. 8 meses. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno. Adriana, adelante, Adriana. Adriana, adelante. Hola, ya, es que estaba aquí prendiendo el audio. Hola, ¿cómo están todos? Héctor, felicitaciones. Lo mejor de tu presentación, esa diapositiva que está ahí, esa está hermosa. Bueno, con respecto pues a todo lo que presentaste, súper claro las indicaciones. Se nota pues que sale como de toda la experiencia de esos 20 años, o sea que es demasiado bueno oírte hablar.
Hay un punto ahí que menos mal que ya otra vez estamos juntos trabajando en esto, y es la estimulación cerebral profunda para esos casos en los cuales, por ejemplo, la pregunta de Nacho, que la memoria puede estar comprometida luego de una resección, o como decía el doctor Zorro, pues definitivamente no hay nada que decir, o sea, el gol estándar es todo lo que acabas de presentar, esos son los resultados, eso es lo que hay que hacer, pero sí existen algunas otras opciones en casos específicos, dramáticos, en los que definitivamente la memoria está en el área en la cual se va a hacer la resección. Y nosotros tenemos ya un caso, uno solo, o sea, dentro de la estimulación cerebral profunda que hemos hecho para epilepsia, tenemos 9 pacientes y uno fue de un paciente que pusimos exactamente hipocampal, la pusimos bilateral, tenía una esclerosis mesial, pero como les digo, son casos muy específicos y muy dramáticos. Este paciente había sido operado en 2 ocasiones, habían intentado hacer alguna de las 3 técnicas que Héctor acabó de describir, no es un paciente de Héctor, es de alguna otra institución, y como el paciente no había podido lograrse la resección óptima ni tampoco la mejoría de las crisis, entonces nosotros optamos por ponerle un estimulador cerebral profundo bilateral hipocampal y el paciente va muy bien, ya lleva 2 años de operado y hasta el momento pues la mejoría de las crisis, pues no ha tenido crisis, tuvo una en el primer mes nomás asociada a una infección, pero no ha vuelto a tener crisis y la memoria también ha mejorado. O sea que son cosas que se pueden hacer y que esperamos pues presentarlas cuando Héctor termine su ronda de charlas, podemos añadir una quinta hablando de estimulación cerebral profunda, que es una opción. Obvio, es una simple opción. Pero muchas gracias, Héctor, y felicitaciones. Gracias. ¿No más? Gracias. Invicta en su fe.